Tenemos un par de minutos para que se unan los demás. Ok, vamos a ver. Antes de empezar, como es apropiado para el caso, ahí vamos. Esto se le aplica hoy. And now, the parts of the brain, performed by ¿Qué pasa? the brain. Yes. ¿Ah? ¿No está el audio hoy? Sí se escucha. Ah, yo no lo he escuchado. Vaya, ahí va. Neocortex Eso va frontal con lobe, Brainstem, brainstem. hippocampus neural node, right hemisphere, pons and cortex visual, Brainstem, brainstem. Sylvian Fisher pineal, left hemisphere, cerebellum left, cerebellum right, synapse hypothalamus, striatum dendrite. Axon fibers matter gray, Brainstem, brainstem. central tegmental pathway, temporal lobe, white core matter forebrain skull, Brainstem, brainstem. central fissure cord spinal, parietal, diameter, meningeal vein, medulla oblongata and lobe limbic, microelectrodes, the brain. That ought to keep the little squirts happy. Yeah. Porque el tema de hoy es precisamente eso, el tallo encefálico. O sea que les voy a hacer una advertencia. Técnicamente este es el tema más complejo del curso. O sea, para que no les vaya como a Pinky. ¿Ah?
van a terminar como Pinky. Entonces, la idea es que necesitan tener ahí en la, ¿cómo se llama? En su... Ahí. En la carpeta del campus virtual. La página del campus virtual, perdón. Hay una carpeta que dice ilustraciones del tallo, cortes del tallo. Asumo que quienes todavía no la tienen a mano. Yo todavía no la tengo en mano, se me pasó por alto. Pues en este momento estuvieran volando los deditos mientras yo voy explicándote el asunto para ir descargando esas imágenes. Y si tenés la impresora, de hecho, la idea es que esas imágenes ocupo que las tengan impresas en papel, ¿ok? Y ocupan una cajita de colores. ¿Por qué? Ya te vas a dar cuenta por qué, ¿ok? 1. 2. Una vez que tengan estas imágenes, el tema del día, generalmente vamos a ver una parte, esto nos vamos a demorar unos 3-4 días viéndolo. Y que cada parte es continuación de la del día anterior, por definición. Esto es absolutamente secuencial. O sea que después de que vean la clase, se tienen que sentar a ver a analizar qué es lo que hablamos. Porque si no, al día siguiente van a andar perdidos, porque yo solo voy a ir agarrando las conexiones que dejé sueltas en un nivel y empezar el siguiente nivel y decir, bueno, aquí dejé las conexiones sueltas y vamos a empezar a conectar y a subir y así hasta que llegue al final del tronco encefálico. Entonces aquí sí, dejar el estudio para el último día es una mala idea, ¿okay? Mala y mala de verdad. Como dije, considérense soldados avisados. Entonces, hoy salimos de estructuras medulares, estructuras periféricas, y ya estamos entrando en estructuras encefálicas. El segundo parcial vamos a hablar principalmente de las estructuras del tallo, cerebelo, el diencéfalo y los ganglios basales, o sea, estructuras no corticales, no conscientes. El tercer parcial dedicarnos a la ecuación de estructuras ya telencefálicas conscientes. Entonces tenemos que empezar por el tallo. Y ese tallo encefálico, que es el derivado, formalmente dicho, es el derivado de todo aquello que está debajo del cerebro, en la definición anatómica formal, o sea, todos aquellos derivados que vienen del rombencéfalo embrionario y del mesencéfalo. El mesencéfalo, de hecho, va a tener tan poca transformación que ni siquiera va a cambiar de nombre. Entonces, aquí vemos una situación. Como son estructuras encefálicas, vamos a ver que el modelo de trabajo que teníamos con la médula aquí se modifica otra vez. ¿Okay? En la médula, ¿qué tenías? Tenías cuerpos neuronales y tenías tractos. O sea que más que nada el trabajo estabas ahí subiendo y bajando señales. Y las neuronas en la sustancia gris medular lo que están haciendo es procesando señal para, como dice, redirigirla a otro lado. ¿Okay? En el caso de las vías sensitivas, tomarse que viene del sistema nervioso periférico y redirigirlas hacia algún tracto para ir a terminar el encéfalo o redirigirlas en un arco reflejo ahí a ese nivel. Y con las estructuras motoras igual. Algo que baja redirige al músculo generalmente o a otro efector. En el caso del tallo, la cosa es más compleja. ¿Por qué? Porque la médula no es capaz de iniciar, fíjate bien, de iniciar ninguna actividad. Aquí vamos a entrar en el concepto de pasividad. No, espérame, solo déjame cambiar la luz. Me molesta esa luz artificial. Me gusta más así. La luz normal de la ventana. Bueno, entonces, como decíamos, la médula es pasiva porque es incapaz de iniciar nada. O sea, si yo desconecto la médula no hace nada. Se queda en espera. Y eventualmente los reflejos medulares van a empezar a activarse y van a empezar a hiperactivarse. Eso después, en algún momento vamos a explicar qué es lo que se refiere, o para usar el término clínico, se liberan. Pero fíjate que esos reflejos no es una actividad
que inicia sola, depende de que esté estimulado de afuera, vaya, un estímulo a un receptor y dispara el reflejo, pero solitos no harían nada. Las células del asta gris no hacen nada por su propia cuenta. Pero en el tallo sí, o sea, es el encéfalo, es el primer centro de control, si así lo quisieras, para el procesamiento de la sensibilidad, 1, y 2, para el control de toda clase de estructuras, no solamente motoras en el sentido de músculo. O sea que aquí tenemos que introducir algo, porque un tracto no es capaz de generar una señal. Es como que agarraras, bueno, y venís, por ejemplo, y viene Andreina, y se pone a desarmar el carro, y saca aquel montón de alambre del carro, ¿va? A ver qué. Empezás a quitar el tablero, atrás hay un montón de paquetes de alambres. Pero si yo saco los alambres y los dejo ahí, esos alambres están ahí, solo están conduciendo señal, pero no pueden crear señal. O sea que necesito algo que sea capaz de generar conducta, o sea, de activar algo y trabajar por su propia cuenta. O en respuesta a un estímulo, pero que sea capaz de tener actividad espontánea. Y nada en la médula puede. O sea que aquí en el tallo tiene que aparecer algo nuevo. Y entonces entramos en el concepto de la existencia de que aquí en el tallo, aparte que vamos a tener vías que suben y vías que bajan, obviamente en continuación de la médula, también vamos a empezar a ver núcleos. Ahora, ¿qué es un núcleo? A ver, Josie, definime el núcleo. Es como el centro de comando de algo. Ok, desde el punto de vista funcional, sí. Y desde el punto de vista anatómico, ¿cómo lo podrías definir? ¿El qué, doctor? Perdón, andaba por agua. ¿Cómo definirías anatómicamente un núcleo? Pues, o sea, me dicen, mira, ok, mira aquí en el microscopio, tengo un corte del tallo en el microscopio, mira, ahí está el núcleo tal. Ok, entonces, y me decís, sí, ok, está, qué bonito ese núcleo tal, pero ¿por qué usted dice que es un núcleo? Por su forma ovoide. No todos los núcleos son ovoides. Hay uno que tiene una forma bien chistosa. Porque controla la función. Porque ahí está. A ver. Porque es el centro de control, está ubicadamente en el centro a veces. No, solo estás repitiendo de otra manera lo que dijimos. Genética. Perdón, ¿cómo? ¿Decías? Porque ahí es donde está almacenada toda la información genética. No, yo no estoy hablando del núcleo de una célula. Estoy hablando del concepto neuroanatómico del núcleo. Fíjense bien, porque esa es la primera cosa es la primera confusión. Yo no estoy hablando de núcleo en el sentido del núcleo de la célula, donde está el ADN. No, o sea, todas las células tienen núcleo. Dulce dice, es un conjunto de neuronas. Ok, ahí ya estamos entrando en algo que tiene sentido desde nuestro punto de vista. O sea, que al nivel más simple decimos, bueno, un núcleo es una agrupación, un conjunto de neuronas. Ok, perfecto. Esa es la definición más básica. Y que como es un conjunto de neuronas, pues va a tener una localización específica. O sea, las vamos a ver agrupadas ahí juntas y obviamente conectándose entre sí. Pero agreguémosle un poquito más de calificativos. En primer lugar, es un conjunto de neuronas que son homogéneas. O sea, si yo tomo una neurona de un núcleo, se va a parecer, o sea, de hecho va a ser morfológicamente idéntica en tipo y características a las demás neuronas del núcleo. Algunos núcleos muy grandes van a tener dos poblaciones de neuronas, pero decimos neuronas A y B, pero yo sé que las A son distinguibles y las B son también distintivas. Digo, mira, esta es una neurona de tal núcleo, que tiene estas, y son grandes, son pequeñas, tienen proyecciones. Son homogéneas también, porque todas las neuronas del núcleo están recibiendo conexiones del mismo lado. Ya, por ejemplo, así como vimos, tracto espinotalámico termina en el núcleo
ventral posterior lateral. Entonces yo puedo saber que todas las neuronas de ese núcleo están recibiendo señales del mismo sitio y están enviando sus axones, sus proyecciones a un sitio. O sea, tiene entonces celularidad homogénea, una conectividad definida, porque yo puedo saber qué entra y qué sale de ese núcleo, y más importante también, una identidad o también una homogeneidad bioquímica, porque entonces yo me puedo referir a los núcleos también en sentido de cuál es el neurotransmisor que sus neuronas están fabricando o secretando. Entonces te puedo hablar, por ejemplo, de un núcleo GABAérgico. El núcleo GABAérgico dice sus neuronas secretan GABA. O un núcleo colinérgico y produce acetilcolina, o peptidérgico y produce X péptido de toda la variedad que tenemos. O sea, también aquí voy a decir, que este es un núcleo dopaminérgico. Entonces, ok, produce dopamina. Entonces, yo ya puedo definir un núcleo también, así como definir un tracto en términos de dónde a dónde yo puedo decir un núcleo definido de dónde vienen y van sus conexiones, de dónde está localizado, obviamente, topográficamente, y de dónde o sea, que producen sus neuronas, y por supuesto, en base a eso también puede decir para qué sirve, para qué está ahí. Porque en el tallo, obviamente todo lo que está ahí está por algo. Igual que la médula, incluso más que la médula, aquí todo está empaquetado de tal manera que no vas a tener espacios en blanco. Todo en el tallo está cumpliendo con una función. Entonces vamos a tener ahí tractos ascendentes que vienen de la médula, o sea, eso es la continuación de la médula, tractos descendentes que vienen de arriba, de la corteza, de los ganglios basales, de algún lugar arriba del tallo, y van, ya sea que terminen en el tallo o que terminen más abajo en la médula, pero pasan por ahí. Tenemos también núcleos, y por supuesto entonces los núcleos vas a empezar a clasificarlos también funcionalmente en dos grandes categorías: núcleos aferentes y núcleos eferentes. Acuérdate que aferente es una expansión del concepto de sensitivo, porque el sensitivo es un poquito cerrado en la idea de que te da a entender que sensitivo solo está procesando señal que viene de algún receptor externo, y no es así. Ahora, aferente sí implica que está procesando entradas, versus eferente. Y entonces un núcleo eferente, bajo la misma lógica, ¿qué estaría haciendo? A ver, Saskia. Idea. Por lo menos digan, no sé. No sé, es bien feo que uno haga una pregunta y como que no es común. Doctor, ¿no sería motor? Sí, efectivamente, yo sí. Pero aquí otra vez caemos en la idea de la expansión del concepto. Si yo te digo que un núcleo es motor, lo voy a decir en un sentido bien amplio de la palabra. O sea, para que no te quedes con la definición restringida de decir que motor solamente para controlar una musculatura. Aquí, un motor, cuando hable ya a este nivel, estoy hablando de algo que está generando una señal de control. ¿Okay? Por eso digo que es tal vez más apropiada la palabra eferente, porque no es tan restrictiva. Yo estoy generando, si los aferentes procesaban entradas, estos generan salidas, señales de control para algo, que puede ser un músculo, pero puede ser una víscera. O incluso, nadie te dice que un núcleo no puede controlar a otro núcleo. ¿Correcto? Y hacer una cadena. O distribuir señal, un núcleo motor, distribuir señal, generar una salida que va a varios núcleos, y entonces podés controlar varios núcleos con una sola señal entrante. ¿Cabal? O sea, digo, desde el punto de vista de lógica, aquí tenés que pensar más o menos
en la idea de cómo vas a hacerlo, cómo va a funcionar el mecanismo. Porque aquí lo que me interesa de todo este análisis que vamos a hacer esta semana del tallo no es que te aprendas los núcleos y las vías de memoria. ¿Ok? Lo importante acá es que entendés cómo está conectado el sistema y cómo funciona. Porque si no, aprenderte cómo trabajan todo este macanazo de estructuras, y son un macanazo literalmente, y no entender el trasfondo o la razón de ser, es como que yo pusiera, te dijera yo, si mira, aquí tengo el plano de circuitos o el esquema eléctrico de tu carro, ¿ok? Entonces te doy un mapa así con un montón de conexiones. Entonces, aprendete esto. ¿Te serviría eso de algo? Si no sé para qué funciona, ¿no? Es conocimiento inútil. Es como que te da una lista de estructuras que aprenderte y entonces una lista que no tiene contexto, es como que yo te dijera, ok, no, mira, te vas a aprender el directorio telefónico y como sos una niña muy inteligente, o a mí me lo habían contado, va a ser el directorio telefónico de Hong Kong. ¿Ok? ¿Te imaginas tratando de aprenderte la guía telefónica de Hong Kong? Ok, sí. Ok, perfecto, lo puedes hacer. ¿Y para qué te sirve eso? Aparte de para ocupar espacio allá adentro. Para nada más. Para nada. A menos que tuvieras familiares en Hong Kong o que no sé, se te antoja ordenar, ¿cómo se llaman estas cositas? Dumplings a Hong Kong y que te los manden por avión, que no creo que lleguen bien. ¿Okay? Xiaolongbao se llama. ¿Cómo? Xiaolongbao. Xiaolongbao. Ok. Que es el equivalente chino del gyoza, ¿va? Mira, a mí me fascina toda la comida asiática. Lo que pasa es que los nombres me acuerdo más de sus equivalentes, tal vez en japonés, tal vez pues es más fácil, porque a mí, sí, honestamente, yo jamás se me ocurriría pedir comida y tratar de tirármelas de que hablo mandarín, porque lo que me van a traer, qué sé yo, es, qué sé yo, llanta frita en salsa de bilis o alguna tontería así, ¿va? O colillas de puro hervidas en aceite hidráulico. Entonces mejor ni me pongo Xiaolongbao, ¿ah? Ya sabes cuál es, lo que son así como sí. Eso es una hojita así enrollada, como hecha como una florcita. Que tiene es una sopa lo que tiene adentro. Sí, no, a veces un poquito más, creo que hay unos que tienen como vegetales, como cebollina o algo así, que no es tan sopa, es más seco. Pero bueno, igual, ya entendés el concepto, ¿ok? Ahora, a menos que me quiera aprender el teléfono de todos los lugares, de todos los puestos de dumpling de Hong Kong, no me interesa aprenderme algo. Ahora, entonces, el punto es que yo lo que quiero que aprendamos aquí en el tallo es por qué las cosas están y cuál es la lógica que guió toda la evolución del tallo, porque esa no apareció de un solo, no es que de repente, ¡pum!, tenías un sistema ganglionar o algo parecido a la médula y ¡pum!, apareció el tallo con todas las estructuras. Eso es, hay un proceso de desarrollo y ese proceso de desarrollo te explica muchísimo acerca de por qué las estructuras están en el lugar que están. Uno. Y viceversa. Si vos reconoces la posición y la topografía del lugar, vas a ver, ok, mira, esta estructura está aquí en este sector, quiere decir que vino de este lado, evolucionó de tal lado, va a establecer tales conexiones porque hay un patrón acá. Es más, en la médula logramos demostrar, cuando hablábamos de la sustancia gris, que la ley de Bell-Magendie era algo, vaya. It was a thing, vaya, como dicen en inglés. Existe. El que existe y que se puede demostrar. Ahora,
podrás demostrar lo mismo con el tallo, donde la morfología cambia un montón y vas a ver que a veces tenés pues, reorganizaciones bruscas de las piezas. ¿Será que en algún punto logro violar la ley de Bell-Magenti? Eso tenemos que verlo. ¿Eh? Entonces vamos a ver. Veamos esto. Ya. Así no. Esta es una vista del tallo, pero no la toquemos. Vamos a ver cómo empezaron las cosas y por qué las estructuras están aquí donde están. Aquí tenemos decíamos, el prototipo del tubo neural, ¿no? O sea, como lo veías en su etapa de formación. Una cavidad central en celeste y sus placas alares y basales. Esas ya las conocen. O sea que acá tenemos una frontera aferente y eferente. Ahora, estas placas alar y basal, así como la ves como una unidad compacta, no es su posición definitiva, sino que esa es, como hemos hablado en otros casos, una forma transicional. Porque ¿qué va a pasar? Mira, misma estructura. Misma estructura, ¿no? La cavidad central siempre en su posición, ¿vale? Definiéndome dónde está la frontera. Ahora mira la placa alar, se fragmentó. Y entonces tengo, en vez de una placa compacta, tengo varias subdivisiones de la placa, simétricas acá. ¿eh? Y la placa basal lo mismo, se fragmentó. En varias divisiones. Ah, mira, aquí esta es la línea media para que te ubiques. Ahora, ahí yo te estoy mostrando un corte, pero realmente el tallo, acordate que es una estructura larga, ¿ok? O sea que esto realmente ahí lo estás viendo como un corte, como un disco, pero realmente si el tallo, vamos a hacerlo esquemáticamente, es una estructura así, mira, larga. En una etapa original. Ahora mira, cada uno de estos se convirtió de hecho en una barra de tejido. Mira, aquí hay otra, y aquí lo estás viendo cómo salen los pedazos cortados de esta barra. Y lo mismo acá en la placa basal hay una barra de tejido. Estas barras es lo que vamos a llamar una columna. Y por supuesto, aquí ya viste, tenemos columnas aferentes y columnas eferentes. Eso es la mejor manera de explicarlo. Tomando una sustancia maleable. Y veremos qué es lo que pasa. Nuevamente, nuestra sustancia maleable favorita. ¿Ok? Nunca se te ocurrió que ibas a estar en la universidad, ¿eh? Estudiando medicina y que de algo iba a servir el silipuri en la facultad de medicina. ¿O sí? No, la verdad, nunca me lo imaginé. Bueno, ahora mira lo que pasa. Voy a agarrar este pedazo de silipuri y voy a hacer una columna, mira. Es cilíndrica y va, si es el tallo, viene de acá, desde la unión con la médula, hasta el final del tallo y tenés una barra de neuronas. Entonces veamos qué es lo que pasa. En primer lugar, esta columna no necesariamente va a ser una sola barra todo el tiempo, sino que la puedo fragmentar. Si yo agarro ahorita un objeto y agarro esta barra, vamos a ver si se ve. Espérate. Y agarro esta barra de tejido y empiezo a hacer aquí, mira. Y dividí esta columna en 4 núcleos que son, por así decirlo, derivados o herederos de la misma columna. Es más, nadie me dijo que tenían que ser cilíndricos. Podía ser, por ejemplo, este núcleo. Mira, tiene un cuellito delgadito y
o así como una forma de calabaza. Este lo vamos a hacer redondo. Y este otro, pues lo vamos a hacer bien larguito y estrecho. ¿Ya? Son parte de la misma columna. Y fíjate bien, lástima lo torpe de la cámara, ¿va? Están en la misma posición relativa. Lo que antes era una barra, ahora yo la fragmenté y se transformó en el sentido de que los pedazos agarraron diferente forma, pero son, te das cuenta, el origen de la misma columna, es un trencito de núcleos. Y si los núcleos pertenecen a la misma columna, ¿qué te diría eso de su función? Que va a ser la misma. Que va a ser la misma. Obviamente, si un núcleo era aferente, va a seguir siendo aferente. No puedes cambiarlo, solo que porque extendiste la columna, no podés cambiarlo de... Ya no rebotan como antes. El silly putty antes se hubiera rebotado casi hasta el techo. Dicho sea de paso. Cambiaron la fórmula. Cambiaron la fórmula. Te lo dice alguien que ha estado jugando con esta tontería durante 4 décadas y no lo uso para la clase necesariamente, aunque es uno de sus propósitos. La ventaja del silly putty es que es la mejor sustancia para enmascarar cuando estás pintando. Si alguno de ustedes pinta, pruébenlo. ¿Querés marcar algo así? Como en vez de usar masking o algo así, pones silly putty, porque como no se pega bien a nada, cuando pintas no levanta. Incluso la pintura más frágil que hay abajo, el material más frágil, no se lo trae. Esa es la razón de que tengo, y la gente que es modelista a escala es generalmente la que agota esto en las papelerías. Pregúntame cómo lo sé. Ok. Porque usted es el que siempre anda buscando. Yo soy el que siempre anda persiguiendo esas cosas. ¿Y dónde la encuentra? Porque yo no... Office Depot. En el ABC School Supply también. Bueno, me voy a pegar una visita entonces. Como que te gusta el silly putty. El de antes servía para copiar periódicos y cosas así. Cuando la tinta del periódico y todo antes era a base de aceite, pues era derivado de petróleo. Y entonces el silly putty la levantaba. Entonces lo que hacías era, precisamente te lo vendían con ese cuento, que agarrabas vos en la tira cómica, apretabas esto sobre el periódico, entonces lo copiaba en reversa, por supuesto. Pero luego podías agarrar la tinta que había levantado, ponerla en un papel y presionar y luego levantar el silly putty y literalmente te copiaba. Era como un proceso de offset para copiar tus tiras cómicas del periódico o cosas que querías dibujar. Ahora ya no, la tinta de ahora es base de soya y ya no hace eso. ¿Okay? O sea que si lo querés intentar, pero los resultados nunca han sido buenos. Entre otras cosas, sabes que incluso quien usa una variante del silly puede ser un poquito más durita, los relojeros. ¿Para qué? Para limpiar y absorber. Vos estás trabajando en un reloj, una máquina de reloj así. Entonces vos, por supuesto, tenés que agarrar, un ejemplo, estás desarmándolo para repararlo y los tornillitos son así. Entonces, si lo querás agarrar con una pinza, va a salir volando y nunca lo volverás a ver. Entonces agarras un poquito tiene un nombre, se llama ródico, es el mismo material. Esto es igual que también ¿sabes qué es el Blue Tack, va? Es parecido a esto. Es azul. No, ese no sé qué es. Es parecido a esto. Agarras un poquito de esto y entonces con eso agarras el tornillito, lo pegas y luego lo desprendes. O cuando estás sucio, por ejemplo, que estás echando aceite y se te derramó aceite, eso aparentemente es una cosa muy mala, porque ese aceite después va a trabar el mecanismo, ¿no? Ahora te estás hablando de una cosa súper miniaturizada. Entonces agarras un poquito de esto para absorber el aceite y limpiar sin que se pegue o se trabe en los engranajes. Entonces, de hecho, venden ese sustituto del silly putty en las tiendas donde venden suministro para los relojeros. Y es caro, por cierto. Este no, pero el de ellos es caro. Lo que sí me he notado es que cada día el huevito trae menos. Antes venía lleno.
Estoy hablando, obviamente hace muchos años que era niño. Este huevo era igual, pero venía lleno. Ahora no lo llenan ni a la mitad. Desgraciados. Bueno, pero vamos a ver. Entonces viste que las columnas se están fragmentando. Y cada una de esas columnas, aunque sigue siendo aferente, se especializó en una parte de la aferencia. Entonces veamos ahora a qué me refiero con eso. La arquitectura de los núcleos en el tallo. Tomemos una columna de la capa de, obviamente, las columnas que están en alguna parte de la capa del manto. Y la vamos a dividir en dos sabores. Aferente y, obviamente, eferente. Ya tengo la primera división. Ahora, aferencia y eferencia. Voy a subdividirlas otra vez en dos variedades. Somático y visceral. O sea que ahora tengo aferente somático, aferente visceral. Puedo hacer lo mismo con las eferencias. Eferente somático, eferente visceral. Acordate siempre de la definición de somático visceral, o sea, no consciente versus consciente, ¿verdad? Pero aquí estamos usando el término visceral. Fíjate bien que esto ya lo habíamos visto en la médula, porque dijimos, solo cambia aferente y eferente por motor y sensitivo. Teníamos en la médula ya esta idea, ¿va? Somatosensitivo, somatomotor, viscerosensitivo, visceromotor. Cuando vimos la organización de las láminas, ¿correcto? Sí. Ok. O sea que hasta ahorita no hay ninguna sorpresa, pero agreguémosle donde la cosa cambia en el tallo. Porque entonces vamos a poner dos variedades. General y especial. General lo mismo lo vamos a hacer con el motor, ¿va? Ahora viene la pregunta, porque esto es lo que me diferencia. Mira, esta clasificación. Entonces, tengo 8 posibilidades. Aferente somático general, aferente somático especial, aferente visceral general, y así sucesivamente. Perdón. Somático especial, y así eferente visceral general. Ahora, ¿qué es general y especial acá? Porque es lo que, ese es el punto donde me interesa para diferenciar las cosas. Mira, empecemos por ver general. General quiere decir que yo tengo algunas modalidades, tanto sensitivas como motoras, que las tengo representadas tanto a nivel de la médula, o sea, de las astas medulares grises, como a nivel del núcleo del tallo. Ya vimos, por ejemplo, entonces tengo receptores. Pongamos un caso. Vos tenés receptores de dolor en el cuerpo, ¿correcto? Y tenés receptores de dolor en la cara, ¿sabes? Sí. Son el mismo tipo de receptor. O sea que son generales. Los receptores para la cara están organizados en una de las columnas, la columna sensitiva para la cara, que es independiente de la médula. Es réplica, si querés decir, o la contrapartida de los sistemas espinotalámicos en la médula. O sea que son generales, el mismo receptor, lo único que va a diferentes sitios, y las que van para el tallo pues terminan en un núcleo específico.
receptores es lo que llamamos la sensibilidad común. Ok, ahora, en términos de las funciones motoras también, eferente o somático o motor, y yo tengo músculos voluntarios controlados por el tallo, por ejemplo, los músculos de la lengua. Es músculo voluntario, ¿no? Controlado por una neurona alfa. Y tengo mi musculatura voluntaria regular a nivel medular, la que ya conocemos. Es la misma conexión, la misma topografía, solo que este está saliendo de un núcleo en vez de salir de las gris. O sea que son iguales conectivamente o electrónicamente, si lo querés decir, digamos, general. Por no decir genérico. Ahora, ¿dónde viene lo especial? Ideas. En casos que usualmente no es así en el resto del cuerpo. ¿Otra vez? En casos que no es así en todo el cuerpo. Solamente invertiste lo que yo dije, pero ¿por qué? Es que si es general, es como que diga médico general y médico especialista. No te vayas por esa ruta. Esa no es la ruta que querés seguir. Ok. No es el concepto. Así no va el concepto. Es que sea general está en todo. Específico es en áreas como por ejemplo, no sé cómo explicar, o sea, que es usualmente no es así, pues. Le diste vuelta hacia la Sí, no sé cómo explicarlo de otra manera. Es que eso es... Cuando me refiero a algo especial, y por definición especial quiere decir que es una estructura que, número uno, solamente la voy a encontrar en el tallo, ¿okay? O en el encéfalo, no en el resto del sistema. Por ejemplo, veamos la sensibilidad especial en un caso. Yo tengo un receptor especializado para oír, ¿no? Que alimenta a un sistema de núcleos en el tallo, ¿correcto? Lo puedo oír con los oídos, que están aquí en la cabeza, pero no puedo oír con la mano. No tengo un receptor auditivo en la piel de la mano o del ombligo. Entonces, este receptor es especial. Alimenta a una categoría especial de sensibilidad en este caso. De hecho, algunos de los sentidos especiales, y como tal se conoce, ¿verdad? Por ejemplo, la audición, que digamos, un receptor especializado alimenta un sistema de núcleo especializado que solo está en el tallo. O sea, primer lugar por topografía, segundo lugar porque son exclusivos. ¿Okay? Ahora, también tengo otra posibilidad, otra definición de especial, y esta es una definición un poquito más torcida. Tomemos en el caso de motor, aunque se aplica también para estructuras sensitivas. Tomemos, por ejemplo, una estructura que originalmente era visceral. Generalmente porque es más antigua que la conciencia. Vaya, por ejemplo, el sentido del olfato pleca gusto, que dijimos que es uno solo. ¿Qué vino primero? ¿El olfato o la conciencia? La conciencia. No. ¿Los tiburones tienen buen olfato? A ver, Fernanda, ¿los tiburones tienen buen olfato? Sí. Son famosos por eso, ¿no? Pero se supone que un tiburón tiene un olfato tan refinado que puede detectar la presa a 4 kilómetros. Si no, mira, proba cuando tengas chance de irte a un crucero y te vas en uno de esos reservorios de coronavirus enormes que dicen Floating Hotel of the Seas, ¿va? Ya sabes cuál va. O el Crown Corona, y ese sí, Crown Cruises, porque coronavirus es lo que llevan, ¿va? Okay, uno de esos barcotes grandotes, como con 13 pisos, 17 restaurantes, 4 piscinas, 2 cines y un spa. ¿Ok? No sé si alguna vez te has subido en uno de esos bichos.
No. Bueno, Mm, mm. pero Se atrevo. te atrae la idea, ya lo sé. No. Ok. Me da miedo el mar. Mientras no te vayas a subir en el Titanic 2, creo que estás bastante segura. Esos no se hunden. Generalmente lo que le pasa es que se incendian, pero bueno. Ahí te da por lo menos la opción de morirte quemada versus ahogada. Ah, ya. Bueno, pero el día en que te suban a un barco de esos, la mayoría de la gente se va para el extremo de adelante del barco, para la proa. Porque en la propaganda siempre dicen que en ciertas áreas que los delfines siguen al barco y vos estás desde la parte desde la terraza esa, de la punta del barco, de la proa, viendo a los delfines saltar. Eso a mí no me interesa. Y que me perdonen los delfines. Yo me voy al otro lado del barco, a la parte de atrás, y ver que detrás del barco va seguido por un escuadrón de tiburones. Porque acordate, un barco que tiene 17 restaurantes y no sé cuántas cafeterías y casinos y demás, genera una cantidad prodigiosa de basura. Y no me vengan con ese cuento de la línea naviera que juntan toda la basura en el barco y la van a depositar al puerto. La tiran al mar. Se tira al mar. Entonces aquel montón de tiburones siguiendo porque de repente olieron, y en algún momento veremos cómo eso tiene que ver con la conducta o el desarrollo de la corteza, siguiendo porque de repente alguien está ahí viendo en la cubierta, está viendo algo y un movimiento del barco y pum, se le cae el sándwich al mar y el tiburón lo huele de no sé cuántos kilómetros para ir a comerlo, no sé. Ahora te pregunto, ¿el tiburón está consciente de algo cuando anda siguiendo al barco y queriendo masticar los almuerzos que se caigan o la merienda que se caigan por la borda? No. Porque yo diría que ese tiburón no tiene la maquinaria para tener conciencia. O sea, la conciencia es la integración de un montón de funciones corticales. Y si tiene una cortecita así, mira, no tiene el cerebro todavía para hacer conciencia, pero sí tiene olfato. Ahora, toma el caso de una especie mucho más avanzada. Tomemos a Fernanda, de hecho, pasajera del mismo crucero. Tu olfato es consciente. Ahora, o sea, tu conciencia puede procesar lo que oles. Sí. Ahora, Sí. quiere decir que se hizo consciente secundariamente. O sea, cuando apareció la conciencia, el olfato ya estaba. O el sentido del gusto, que básicamente es la misma cosa. O sea, que pasaron a ser secundariamente conscientes. O sea, cambiaron su organización en vez de enviar señal a estructuras viscerales, ¿no? Porque el tiburón lo único que le interesa es detectar un olor para iniciar una respuesta que de hecho pudiera decir una conducta absolutamente visceral, porque si el tiburón huele algo, solo tiene 3 posibilidades en la mente. La primera es que sea alimento y va a pegarle un mordisco. La segunda es que lo haya reconocido como algo nocivo y trate de evitarlo, pues, qué sé yo, alguien echó veneno al agua y el tiburón. La tercera es que lo que esté oliendo es una tiburona. ¿Ok? Y entonces, bueno, le vaya a montar el operativo. Vaya. Son las 3 cosas que pienso. Por eso te dije, no necesitan conciencia para hacer eso, es una respuesta visceral. La tuya ya es una respuesta que fue secundariamente consciente. Ahora, tomemos el otro caso con la parte motora. Fernanda, ya quedamos claros que vos en algún momento tenías branquias, ¿va? Sí. Y que la musculatura que una vez movió esas branquias no se perdió, se recicló, se utilizó para otra cosa. Ajá. Ahora, en un pez cualquiera, la branquia, por definición, es visceral. Es el equivalente marino o acuático de un pulmón. Yo no necesito tener control consciente de mi respiración pulmonar, ¿no? No, automático. Y la branquia en el pez es automática. Se abre y se cierra con esa musculatura
regulado por la cantidad de oxígeno que necesita o que esté disponible en el agua. Mete y el músculo controla. Es visceral. No está bajo el control de la conciencia porque no necesita. Ni en parte porque probablemente el pez no tiene ni siquiera conciencia. No pudieras alegar que es consciente porque todavía no ha desarrollado la maquinaria cerebral para hacerlo. Entonces, ahora, pongamos la musculatura. La musculatura de la primera branquia se convirtió en mi musculatura masticatoria. Ahora, mi masticación está bajo el control de la conciencia, ¿correcto? Sí, cierto. Ok. La musculatura de la segunda branquia se convirtió en mis músculos faciales, que están, obviamente, bajo el control de la conciencia. ¿Eh? Entonces, era musculatura que originalmente, fíjate, era visceral, extraconsciente, que luego le cambiaste, la cambiaste de dueño, la pasaste ahora a ser propiedad o controlada por la conciencia secundariamente. Eso es un caso especial, es un caso específico. Entonces decimos, esa es musculatura especial que era no voluntaria, no consciente y secundariamente pasó a ser consciente. Eso la hace especial precisamente porque es un caso donde hubo una transformación de la manera de hacer las cosas. Por lo tanto, ahora caigamos con la columna, veamos qué hace cada cual. Solo dame un momentito para una pausa. Voy con un poquito de H2O. Más el incubo añadido de molestar a la gorda mientras hace el almuerzo. Vale, entonces, veamos qué hace cada una de las columnas. Aferente, azul, somático general. Para ponerlo, vamos a ver qué hace. Esta columna maneja la sensibilidad común, que básicamente estamos hablando de las modalidades que juntas harían el tacto, entre comillas, porque sabemos que eso no es un sentido, propiocepción,
temperatura, etcétera, vibración, etcétera. ¿No? Todo eso es sensibilidad común, porque vos tenés receptores para todo eso, tanto en cara y cabeza, como en el cuerpo, ¿va? Tacto, temperatura, dolor, etcétera. Ahora, ese es fácil. Veamos aferente somático especial. Y aquí estamos refiriéndonos a algún tipo de sensor que sea primariamente consciente, pero que solamente existe en el sistema del tallo, o sea que no está representado en la médula. Y te voy a poner que aquí, por lo menos en lo que refiere al tallo, tenemos dos sensores. Uno es el sensor para la audición. El otro es los sensores de aceleración, lineal o rotacional. Aquí vienen los nervios craneales. Exactamente, exactamente. Estamos viendo el origen de los nervios craneales. Ya vamos a ver cómo vamos a combinar las columnas para formar los nervios craneales. Si te das cuenta, es la explicación. Un nervio craneal puede tener funciones puramente generales, pero también puedes tener un nervio craneal donde estás transmitiendo señales que solo son propias del tallo, o sea que tenés señales especiales. O mucho mejor, una combinación de ellos. Ahora, veamos, aferente visceral general. Es la sensibilidad visceral. Todos aquellos procesos de recibir información acerca del estado del organismo. ¿Okay? Visceral no solo en el sentido de la sensibilidad de las vísceras huecas, sino también cosas como la propiocepción no consciente o el montón de niveles de oxígenos y sustancias químicas, CO2 y demás que pudieras estar leyendo. Es visceral. Ahora, aferente visceral especial. Ya lo describimos hace un momentito. El olfato plecagusto. Para nosotros va a ser dos variantes del mismo sentido. ¿Por qué visceral? Porque dijimos, originalmente estas eran modalidades viscerales. Y se hicieron conscientes secundariamente, o sea, caso especial. ¿Ok? Y para más INRI, yo solo tengo receptores gustativos. El olfato va a ser motivo de más discusión después. Pero también receptores olfatorios, yo solo los tengo en un lado. Yo no tengo sentido del gusto en la piel. Lo tengo solo en la mucosa de la lengua. O sea que también es un receptor exclusivo de la cabeza. ¿Ok? Hasta aquí, muy bien, ¿va? Veamos ahora las eferencias. Eferente somático general. La musculatura voluntaria. ¿Ok? Todos aquellos músculos esqueléticos, todo el control A-alfa, que está primariamente bajo el control de la conciencia, siempre lo estuvo. ¿Ok? Ahora, eferente somático especial en el humano no existe. Porque no se sabe de ninguna musculatura consciente o ningún sector de control consciente que solo existe en la cabeza. No quiere decir que nunca haya existido. Por ejemplo, te voy a dar un caso de una especie que sí tiene columna eferente somática especial. Las anguilas eléctricas. ¿Ok? En la anguila eléctrica, el órgano generador de corriente es un tipo de células de músculo modificado donde vos estás utilizando las bombas iónicas para generar voltaje, pero conectaste las bombas iónicas y todas las células conectaste en serie, ¿ok?
¿Sabes que sabes a qué me refiero con en serie versus en paralelo, Fernanda? Eléctricamente hablando. Es algo de física, ¿verdad? Sí, No, no me acuerdo. porque vos rebotabas en física. Sí. Ok. En serie, vaya. En serie es cuando conectas uno detrás de otro y entonces cuando vos sumas el voltaje o la diferencia de potencial, lo pones en serie, la vas sumando. ¿Ok? O sea, si yo agarro una batería, vaya, agarro una batería de 1.5 voltios, corriente, y saco acá y mido 1.5, pero si pongo acá una detrás de otra, así, haciendo el circuito de 3, 4.5, 6, y ponerle, puedo llegar a tener, qué sé yo, 12 voltios y tengo 8 baterías así chiquitas sumando el voltaje. Ahora, la corriente, o sea, la cantidad de electrones que están pasando ahí es la misma, versus ponerlas en paralelo y entonces tengo 8 baterías puestas así una al lado de la otra y con un conector común, eso es en paralelo. El voltaje que yo mido es 1.5 voltios, o sea, no estoy sumándolo, sigue siendo el mismo. Pero la corriente, o sea, la cantidad de electrones que yo muevo es la suma de los 8, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo necesito mover, qué sé yo, un LED, ¿no? Una lamparita de la linternita de esas de LED, y esas trabajan a 4 voltios y medio, ¿ok? Entonces agarro 3 baterías. Agarro 3 baterías en serie para sumar el voltaje. Ahora, si yo lo que quiero mover es, por ejemplo, un encendedor de cigarrillos, eso requiere una gran cantidad de corriente. Y entonces pongo las 3 baterías en paralelo para que la resistencia se enciende con 1 voltio y medio. Pero como necesito un montón de corriente, sumo 3 baterías para juntar suficiente cantidad de electrones para encender el filamento ese del encendedor y poder calentar algo. Okay. En las placas, en las anguilas eléctricas, lo que tenés que modificaste una serie de células musculares especiales para ponerlas en serie y que una anguila eléctrica te puede generar hasta 300 voltios. Más corriente que un tomacorriente. Lo único que obviamente, más voltaje que un tomacorriente. Lo único que obviamente la cantidad de energía o la corriente que mueve no es tan grande. Ok, eso sí es somático especial porque el pez puede controlar una musculatura que solo está aquí en una región de la cabeza. Una región de la cabeza. No hay en la cola, por lo tanto es especial. Ellos sí tienen. En los humanos no existe ningún tipo de órgano somático especial que se conozca. Ahora vámonos al sector eferente visceral. Y empezamos con eferente visceral general, que es el control visceromotor. O sea, si querés así decirlo, por ejemplo, el control de las vísceras, ¿vale? Literalmente de las vísceras huecas, para ponerte uno, o de vasos sanguíneos, o de cualquier estructura que necesites controlar, pero que no esté bajo la influencia de la conciencia, que sea automática. Y el último, que es eferente visceral especial, y este es la musculatura branquial, de la cual ya hablamos hace un momento, ¿verdad? Entonces, fíjate que todas las funciones están metidas en una de estas columnas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Vos me preguntabas de los nervios craneales. Mira ahora lo que vamos a hacer. Voy a ponerte acá en rojo una columna. Y que esta columna, como ya vimos, se podía fragmentar. Y acá ahora tengo una columna, mira. 4 núcleos. Conste, el ejemplo que estoy haciendo no se aplica a ninguna porción específica, es solo un ejemplo, ¿ok? Aquí tengo una columna azul que tiene 2 núcleos. Ok, espérate, es así. Tiene 2 núcleos. Estoy poniendo la forma genérica, no lo interpreten como que es ninguna cosa específica del type. Tengo una columna anaranjada
y aquí tengo una columna celeste. Vamos a usar 4 columnas. ¿Listo? Ahora mira, vamos a agarrar un nervio craneal. Y yo pudiera tener, vamos a poner el nervio craneal en negro. Este nervio craneal, va, y vamos a ponerle nombre a las columnas. Este es eferente visceral general. Para ponerte un ejemplo, acuérdate, no estoy... Mira, tengo 4 columnas. Ahora voy a agarrar este primer nervio. Y este nervio solamente está sacando señal eferente somática general. Mira, solo tiene una conexión. Macanudo dirías, un núcleo genera un nervio craneal. ¿Estás bien? Sí. Pero ¿qué me impide, por ejemplo, que yo tenga un nervio mixto? Ahora te voy a poner este nervio en verde que es mixto. Mira, tiene un componente sensitivo y un componente motor. Mira. O 2 componentes motores, porque no hay ninguna ley que te impida, ninguna ley natural que te impida que tuvieras un nervio craneal que es mixto y que aquí este nervio craneal está siendo representado por 3 o está teniendo 3 columnas. Aquí vamos a poner un nombre a estos núcleos que originan un nervio craneal. Vamos a llamar las cabezas del nervio, ¿ok? O sea que ese nervio, por ejemplo, tiene 3 cabezas, ¿ok? Igual que uno de mis personajes favoritos del cine. ¿Ya sabes quién va? Que tiene 3 cabezas. Sí. No, no sé. ¿Viste las películas de Godzilla? Ghidorah, el monstruo de las 3 cabezas. No, la verdad había pensado en un animal de Harry Potter, pero ok. Que hay como un chucho, creo, un dragón que tiene 3 cabezas, ¿va? Creo que es un perro. Ok. Yo estaba pensando en las películas clásicas de Godzilla. Cerberus, dice Islia, que aparentemente le gusta Harry Potter. King Ghidorah. Que por cierto, esa frase se la copió a un maestro mío y que yo la uso mucho. Clásica, como clásica respuesta a una pregunta tonta. La mascota de Hades. Es que mira, de ahorita me dice, perdóname, pero solo me acordé de la película de Hércules de Disney. Sí, él es Hades, el de pelo azul. Bueno, sí. que es una llamita. 80s, ajá. No, pero yo estoy hablando de Ghidorah. Y esa frase clásica, por ejemplo, llegas a la casa y entonces vienen, no sé, los niños. A mí no lo esperaba. Entonces la clásica frase, ¿y a quién esperabas? A Ghidorah, el monstruo de las 3 cabezas. Una de mis respuestas, no es una pregunta, ¿quién más va a llegar a la casa? ¿Quién más iba a entrar así con la llave? Esperaba, Ghidorah, el monstruo de las 3 cabezas. Eso es porque me gusta esa clase de contestaciones, porque cuando era niño, yo era asiduo lector y suscriptor a una revista que tal vez hayas oído hablar de ella, Mad Magazine. Puede que sí haya escuchado de ella. Bueno, una revista de humor que por lo menos en los años 80, que te la dieran humor era bizarro. No es tan bizarro. De hecho, bueno, no necesariamente es el humor más intelectual, pero había segmentos buenos. Y era garantizado que si te agarraban con una de esas revistas, la revista iba decomisada inmediatamente y sin apelación alguna. Porque ellos se preciaban en tener humor subversivo, dirigido particularmente a que vos lo aplicaras en tu escuela. ¿Okay? Los maestros lo consideraban algo así como un manual de terrorismo escolar. De hecho, fíjate que tenían un segmento, o sea, la revista era tamaño revista, pero en el interior tenían un suplemento desprendible de este tamaño, o sea, tamaño cuaderno. Y decía, Mad Special, no sé qué, y así decía abajo, specially designed to be sneaked into school.
Después me una revista que publicaba un suplemento hecho precisamente para que lo metieras de contrabando. Y eran súper populares los suplementos, ya te imaginas. ¿Ok? Entonces, de ahí yo saqué parte de mi sentido subversivo del humor. Y había el segmento que más me gustaba de la revista se llamaba Snappy Answers to Stupid Questions. ¿Ok? Y las utilizo hasta el sol de hoy. Lo necesito, lo quiero. Okay. Es, por ejemplo, que sale, entonces una caricatura, entonces está un chavito fumando así frente a la escuela y le dice a la maestra, ¿estás fumando? Entonces le dice, no, estoy infestado con insectos y me estoy fumigando a mí mismo. Ajá. O venís y estás en un elevador y alguien pregunta, ¿este elevador va para arriba y abajo? Y vos contestas, no, por fregar va de lado a lado. Y cosas así. Lo cual es muy útil porque si te das cuenta, las preguntas tontas abundan en la vida diaria. ¿Ok? Entonces sí, lo necesitas. Ahora, tal vez tu papá haya oído hablar de ella. Entonces asumo que tu papá debe que tener cerca de mi edad. Y si estudió en una escuela bilingüe, había una edición en español, pero no era muy buena. La original era la buenísima. Y tus segmentos clásicos, eso, Snappy Answers, uno que se llamaba Espía contra Espía, era buenísimo. El otro era que ellos parodiaban la película que de moda del mes, vaya, sabía, Star Wars, ellos le sacaban una parodia. Incluso las películas musicales mejor porque agarraban reescribían las letras y las publicaban para que vos cantaras las letras que ellos habían modificado, que invariablemente eran todo un chiste con la música de las películas originales. Cosa que era muy bueno cuando te ponían a cantar tal vez canciones de película en clase de música y vos hacías un poquito de subversión. De hecho, todavía tengo algún talento para subvertir cosas como himnos y canciones oficiales y yo empezar a cantar con mi propia letra improvisada. ¿Te imaginas la disrupción que hace eso, por ejemplo, cuando estás cantando, qué sé yo, el himno a Morazán, el himno de la madre, y vos empezás a cantar cualquier brutada y tus compañeros se te unen y de repente el maestro empieza a escuchar que lo que estás cantando es una brutada? No. Ahora te das cuenta que yo tenía el récord de detenciones en la escuela. Buen expediente el suyo, entonces. No, pero no soy el mejor de mi familia. O sea que usted es más tranquilo. Hay alguien peor en mi familia. No puede ser. ¿Su hermano? Emilio. ¡Ah! ¡No! Emilio yo lo creé a mi imagen y semejanza. Es una imagen mejorada. Bueno, en segundo grado estaba en la americana. Y bueno, en esa época de paso la mamá se va y me lo deja a mí solo. O sea que la cosa se estaba poniendo rara. Y literalmente en el expediente, así, en la dirección, vas a ver que tienen un folder con los documentos de cada niño. El de Emilio había tomo 1 y tomo 2. Yo lo mando a encuadernar para tenerlo. No, bueno, después cambió de escuela que iba para Happy Days, aunque en Happy Days creo que tiene otro así. Y me imagino que la oficina de la orientadora debe ser como en Los Simpsons, ¿va? Que dice A, B, Bart Simpson, C. Bueno, entonces aquí es la E de Emilio. Y por supuesto, la orientadora ya perdió la esperanza conmigo. Porque una vez, ahorita para sexto grado, y con la connivencia de mi mamá, que fue la que le sacó las copias, ya va a empezar la escuela. Entonces, yo le digo, hay una vieja canción que nosotros cantábamos en la escuela. Y me dije, ¿cuál es, papá? Se llama The Burning of the School. Le dije, ¿cuál es? Entonces ya le digo, y vos conoces la música. Le dice, My eye have seen the glory of the burning of the school. We have
We have hung all the teachers and the principals to algo así, vaya. Sí, pero es una canción entera. Entonces, este man sacó como 20 copias. Adivina para qué de la letra. El primer día de clases lo distribuyó en asamblea y convenció a los compañeros que lo cantaran. Llamada inmediata de la orientadora. Mira, doctor, y le digo, entonces ya yo, ¿y qué es lo que pasó? No, que mire que el niño estaba cantando esto de una canción de que si necesitaba consejería psicológica, pues es un piroma. Yo le digo, ustedes se andan mal, les digo. Esa es una canción clásica de escuela. Porque lo es. Yo la cantábamos por broma en la escuela. Obviamente mis maestros no se calentaban la cabeza, sabían que era la clase de canciones que cantan los niños. Sí, sádicas. ¿Ah? Sádicas. Nosotros no vivíamos agarraditos de la mano, no éramos snowflakes. Bueno, digo, y entonces me dice, ¿pero usted sabía eso? Sí, yo se le enseñé. Él lo que hizo fue copiarla y distribuirla, pero yo le enseñé la canción. Ahí se terminó la discusión, nunca me volvieron a eso. ¿Ok? Sí, total. Y me dice, no, pero es que la canción no la de quemar la escuela. Mire, no te preocupes de cuando este man traiga fósforos, porque ahí sí tienen que ver qué hace. Y por cierto, ¿cómo crees que hacía yo cuando me dejaban encerrado en detención y quería salir temprano? Por la ventana. Activar la alarma de incendios. No puede ser. Una papelera con shavings de lápiz, un poquito de alcohol del botiquín, y yo siempre andaba una caja de fósforo o encendedor en algún lado. Resultado, dispara la alarma, y obviamente como todos los demás que estaban en detención tampoco iban a decir, no fue nadie. Y claro, con el aula llena de humo, a todo el mundo lo tenían que despachar temprano. ¿O qué pensaba? Que yo me iba a quedar mansitamente ahí durante toda la tarde, cuando había cosas que ver en la televisión en mi casa. ¿Escaparme por la ventana? No hacía falta. Salías por la puerta. Y que ya, por ejemplo, cuando estás en 11º grado, que la mayoría de escuelas, no sé si la tuya, no permiten que los alumnos lleven carro. Pero te parqueas a una cuadra, dejas tu carro escondido a media cuadra de la escuela. Para que en un descuido te saltas y 2 segundos después estás quemando llanta rumbo a circunvalación para capearte la clase de sociología o de economía. ¿Cómo hacías para capear clases en tu escuela? Pues solo no iba a la clase, pero no podía salir de la escuela. Como le digo, su generación era mucho más fácil hacer cosas que ahora. Sí, era más fácil de escaparse, eso es cierto. Sí, porque, digamos, en Mountain View no dejaban llevar carros. Ya en la otra escuela sí, pero aún así yo no llevaba. Pero tampoco era como que yo puedo agarrar el carro y sí, me voy a capear física o algo así. No podía. No, sí. El problema es que, por ejemplo, Emilio en Happy Days Freedom, porque sí está en la cola del diablo, ¿va? Salirse del Zapotal no es tan fácil. Que estamos hablando de escapes escolares, que vos no la vas a tener tan fácil como yo. Aunque supongo que inventarás la manera. ¿Por dónde te escaparías? ¿Cómo? Tenés primero que reconocer el perímetro. Ya te expliqué cómo, ¿va? Alguna vez. Reconocer el perímetro, buscar la debilidad, buscar la ruta de escape y ver y saber los tiempos de vigilancia. Manual de táctica. Sun Tzu es para estrategia. Cuando entrenas a tu hijo como comando en funciones de evasión escolar. Por supuesto, la mamá no sabe.
Ahora, regresemos a los nervios craneales, ¿no? Para ver la arquitectura ahora de los nervios craneales. Mira, este es un nervio mixto. Tiene de 3 columnas. Ahora, quiere decir que un nervio está, bueno, estas columnas están compartiendo una salida o una entrada, como querrás, pero pudiera tener esta otra opción. Mira el caso aquí del café. Pudiera incluso hacer acá, mira, porque puedo tener 2 nervios de la misma columna. Pero mira aquí la cabeza. Fíjate que este núcleo así con forma rara es la cabeza de 2 nervios, mira, 1 y 2, mira. Un núcleo puede ser compartido por más de un nervio craneal o alimentado por más de un nervio craneal o generar salidas. Acordate que todo esto es hipotético, no es ningún nervio específico el que estoy haciendo. Mira ahora. Este núcleo, por ejemplo, está generando 2 salidas de 2 nervios separados. Ya que no necesariamente un núcleo va a tener una correlación de 1 a 1 con los nervios craneales, sino que aquí tenés la idea que un núcleo puede ser compartido por varios nervios, igual que un nervio puede tener origen en varios núcleos. O sea, la relación no tiene que ser un nervio o un núcleo, sino que un nervio mixto siempre va a tener más de una cabeza nuclear, porque se conecta con más de una columna. Ahora, quiere decir que el mínimo de columnas que van a estar conectados, en particular los nervios craneales, es una, ¿va? Porque obviamente no podría haber ninguno con 0. Caso, por ejemplo, del nervio hipogloso, que solo está conectado a la columna deferente somática general. Ahora, quiere decir que en principio, o en teoría, si hay 7 columnas, un nervio podría tener 7 cabezas. Ningún nervio tiene 7. El que más se aproxima es el glosofaringeo, que tiene 6. Porque le falta la cabeza aferente somática especial. El glosofaringeo no tiene conexiones ahí. Pero ahí tiene las otras 6. O sea que literalmente vamos a ver que sus orígenes verdaderos son ese ramillete de núcleos que tienen el extremo. ¿Okay? Y que de otra manera le puedes llamar cabeza o puedes decir el origen real de un nervio. O sea, el punto en el cual empieza la cadena neural, el núcleo o núcleos donde se origina, van a ser su origen real. Y entonces vas a tener también, por lo tanto, un origen aparente, que es el punto donde el nervio sale por la superficie del tallo para el exterior. Pero entre el origen real y el origen aparente puede haber alguna distancia. Ahora, relativamente, porque a todo esto, ese tallo del cual tanto estamos hablando, tiene las dimensiones de tu pulgar. O sea que básicamente acá, en una estructura de este tamaño, vas a tener más de 20 núcleos, vas a tener todos los tractos de la médula que terminan ahí o pasan de largo, y vas a tener también estructuras ventriculares, porque acordate que hay una cavidad llena de líquido, y la cavidad llena de líquido no va a desaparecer. Se puede transformar, pero no va a desaparecer. Entonces veamos la estructura, ya hablando físicamente del tallo. Ok. Aquí tenemos 2 vistas del tallo. A la izquierda tenés el tallo visto desde adelante y el otro visto desde atrás. ¿Okay? Los dibujos están buenos. ¿Okay? Hay algunas cosas que vamos a cambiar ahí. ¿Okay? Ahora, para que me entendas las vistas del tallo, tengo que explicarte cómo está hecho. La vista anterior implica que yo saqué el tallo, o sea, lo corté y le di vuelta. O sea que la cara que estás viendo es la cara que daría
O si mi cabeza fuera cortada acá, estoy viéndolo desde acá. La otra vista posterior es obviamente la otra cara del tallo, con una variedad. El cerebelo estaría aquí. Y entonces, para ver el tallo, necesariamente yo tengo que amputar el cerebelo. ¿Ok? O sea, en ningún momento, si yo abro la cabeza, voy a ver el tallo así de primera. De hecho, para verlo, mira el procedimiento. Yo voy a agarrar acá y voy a hacer una incisión desde aquí arribita de la prominencia occipital externa hasta más o menos la mitad de la nuca. Ahora ahí, bueno, la piel, tengo que despegar los músculos de cada lado de la columna, empezar a disecar, corto por la línea media, empieza a separar, hasta exponer una porción inferior, o sea, lo que llamamos la concha suboccipital. Quitar los arcos posteriores de la primera y segunda vértebra cervical y entonces ya abro la dura madre y abro y voy a caer a una cavidad llena de líquido, a la cisterna magna. Debajo de la cisterna magna va a estar el cerebelo. O sea que yo tengo que apartar el cerebelo. Normalmente los dos lóbulos posteriores del cerebelo están tapando el tallo. O sea que abro por la cisterna magna y ahí tengo la amígdala cerebelosa. Yo tengo que separarla para arriba o quitarla para exponer el tallo. Quitar la línea media del cerebelo, cortar los 3 pedúnculos cerebelosos, o sea, los 3 tallitos de unión del cerebelo al tallo, y entonces ya sacarlo. ¿Okay? Obviamente que estamos hablando de una preparación cadavérica, y no puedes atreverte siquiera a tocar el tallo a un paciente vivo. O sea, es tal vez la última cosa que no es operable en neurocirugía con consistencia, porque imagínate, si tenés 20 núcleos grandes, los núcleos grandes, acá en un pedacito de este tamaño, imagínate los núcleos pequeños, porque ahí en lo que estás viendo en esas ilustraciones son los núcleos grandes que son lo suficientemente grandes para ponerles un nombre, pero hay un montón de núcleos chiquitos ahí que tienen 200 neuronas en el núcleo, 300 neuronas en el núcleo, son esencialmente higroscópicos, es arenilla, ya que no puedes empezar a tocar. Aquí estamos viendo una versión muy magnificada del tallo. No quiere decir que vamos a poder hacer una disección, porque si diseco el tallo saco una cosita así. Ahora veamos qué hay ahí. Si te das cuenta, acá tengo 3 regiones bien definidas en el tallo: bulbo, puente y mesencéfalo. Antes de terminar, yo sé que esta es la primera parte. Veamos los límites. El límite rostral y el límite caudal del tallo. Límite caudal, límite rostral. Y en el caso del tallo, los límites caudal y rostral son, topográficos. O sea, no hay ningún surco que te dé una separación o ninguna marca que diga aquí termina el tallo y aquí empieza la médula. ¿Por qué? La médula sigue para acá, pero la zona donde la médula cambia al tallo es precisamente eso, es una zona transicional. ¿Ok? O sea que vamos a tener una transición fluida entre la médula y el tallo. Y las características, por así decirlo, de la porción más alta de la médula, yo digo, y la porción más caudal del tallo, van a ser una mezcla de las características, donde estás cambiando de un modelo de organización al otro. ¿Okay? Ahora, quiere decir que el límite no hay un surco, no hay una marca, sino que tenemos un límite que es esencialmente topográfico, y aquí definimos como la unión bulbomedular como el nivel de el agujero magno.
del cráneo. ¿Okay? Topografía, porque estás haciendo referencia a una cuestión externa. Y acá arriba, la unión entre mesencéfalo y diencéfalo también es un límite topográfico, corresponde con lo que vamos a llamar el istmo mesencefálico. Y corresponde topográficamente al nivel de un repliegue de meninges que me separa el compartimiento del tallo, o sea, la fosa posterior, del compartimiento que está más arriba. Y ese nivel es lo que, ese pliegue se llama la tienda del cerebelo. La tienda del cerebelo. Aquí, entonces decimos, el tallo termina a nivel de la tienda. Nuevamente aquí va a haber una zona de transición entre el diseño del mesencéfalo y el diseño, la arquitectura del diencéfalo. Y entonces, como es una zona de transición, vamos a definir esto como una topografía. Y como toda definición topográfica es un poquito arbitraria, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos. Sin embargo, internamente en el tallo, sí tengo dos surcos que me marcan la separación entre las partes. Entre el bulbo y el puente tengo el surco bulbo protuberancial o bulbo continuo. Y entre el puente y el mesencéfalo tengo este surco que se llama el surco ponto mesencefálico. Si te das cuenta, aquí hay más surcos, pero esos surcos serán tema para mañana. Voy a guardar esto porque vamos a continuar ahí. Por favor, mañana ya sin excusa ni pretexto, todo el mundo con una cajita de colores y las ilustraciones de esto, los cortes del tallo ya descargados e impresos, porque ustedes seguirme en la pantalla, si lo pueden hacer está bien y van anotando sobre la pantalla. Pero la clase yo la diseñé de tal manera que vamos a ir viendo, yo voy a proyectar la imagen, ir dibujando y explicando, y ustedes van haciendo lo mismo, anotando en los dibujos que les di. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahorita sobre la organización general? No. No, Ahora, yo sí le tengo una pregunta, pero es aparte. Ya le tengo la lista. Mándamela por WhatsApp o por correo. Eso era lo que te iba a preguntar yo, de hecho, ahorita que terminábamos. Ajá, y solo quería corroborar porque, bueno, solo 19 personas hicieron el examen, ¿verdad? 18. 18. 18 o 19. ¿Cuántas? Ahí, como ya habíamos dicho que mira, en el listado de registro hay 20 personas. Sí. ¿Cabal? Yo tengo acá una persona, ya sabemos que no llegó, una muchacha se llama Jessica. Sí. ¿Ok? Que de hecho había estado viniendo unos días y bueno, no sé si es que está incapacitada o decidió pues no presentar examen, porque ahorita literalmente si no entra examen es un NSP. ¿Ya? Ahora déjame ver, ya que estamos acá, ¿cuántos exámenes tengo contestados? Ok. Aquí tengo, espérate, el folder. Espérame. ¿Aló? ¿Sí? Ajá, ¿y qué precio le da? El mismo. Vale. Bueno, ya lo vemos un ratito, que ahorita estoy en algo, ya nos ponemos de acuerdo con eso. Vaya, ahorita le aviso, solo déjeme salir de lo que soy. Pues, mira, aquí tengo 1, 2, ok, Key, Alejandro, 3, Fernanda, 3, Fernanda, 4, Jesús, 5, Stephanie, 6, Edward,
7 Yossi, 8 Dulce María, 9 Luis Carlos, 10 Islia, 11 Victoria, 12 Saskia, 13 Marieli, 12 Juan, 15 Andreina, 6 Edil, 10 Vanessa, César 18. Tengo 18, porque aquí tengo 2 exámenes no contestados. ¿Quién es el 19? Ok. Porque No sé quién puse de yo más. imprimí 20. ¿Cómo? No sé a quién puse de más en la lista. Alguien pusiste 2 veces, porque mira, yo imprimí, porque de hecho yo lo imprimí aquí en la casa, el examen, y yo imprimí 20 copias. Entonces Sí. tengo 2 sin contestar. Ok. Uno, y aquí estoy viendo, espérate, déjame ver ya te voy a decir quiénes no están, porque aquí tengo mi listado de registro, espérate. Ok. Para cotejar, y ya te voy a decir quién no hizo. Daniela Sorto. Ajá, ok. Daniela no presentó examen. Y la otra es esta niña, Jessica Rivera. Son las Ella. 2 que faltan. Sí, porque todos los demás, Iria está, Katie está, Edward, Luis Carlos, Vanessa, Saskia, César, Josie, Stephanie, Alejandra, Jesús, Dulce, Marieli, Victoria está aquí, Edil, Michelle, Juan Zúñiga y vos. Sí. Todos ellos estaban y todos nos vimos ahí. Solamente esta niña, Daniela Sorto, que no se presentó, y esta otra muchacha, Jessica Rivera, que tampoco presentó examen. Son los dos exámenes que no están aquí contestados. O sea que si es que están incapacitados por algo y después van a presentar excusas, eso ya no viene al caso. Eso ya es algo que tienen que entender ellas conmigo. Sí. Ellas conmigo, pues, y presentar las justificaciones del caso. Pero entonces son 18. ¿Alguien lo apuntaste 2 veces? A Daniela la había puesto. Me pareció haberla visto, pero no. No, pero no está. Su examen no está acá. Ya, su examen no está acá. Y yo cotejé habiendo cotejado con la lista, es el único nombre que no suena. Sí, ya arreglé la lista, entonces ya está cabal. Entonces mándamela por donde querrás, WhatsApp o algo así. Yo no he terminado, pues. Estoy relativamente crudo con la revisión de exámenes. Okay. Y mañana ustedes tienen, me dicen esto. Laboratorio de embriología. Embrio. ¿Y el lunes qué hacen? El lunes. A la 1. Espérense, es que aquí tenemos un impasse. Bueno, no es un impasse. La hora que a mí me conviene para ir a revisar esto sería a la 1:30, ponele, porque si terminamos la clase a la 1, yo voy a estar ahí unos 10 minutos después, tal vez. ¿No? Sí. 10 minutos después. Ponele a la 1:30 por cualquier cosa. Porque probablemente tenga que buscar los exámenes, agarrar el carro, etcétera. Con todo y hora le pongo con los nombres, entonces. No, sí, es que precisamente porque vamos a dar. No, bueno, sí, a partir de tal hora se entiende que alguna gente se tarda más que otra en la revisión, pero no, muchas veces son así, rapidito, 2-3 minutos y a veces terminas, pero sí, nominalmente a la hora de inicio y de ahí en qué orden van, va, en turno. Ponerle de 1 a 2 creo que es suficiente para revisar la gran mayoría. Pero entonces, o de 1:30 a 2:30 en este caso. Pero entonces el lunes, a menos que tengan ustedes alguna actividad el lunes por la mañana, no sé cuándo es esto, qué día es histología. Doctor, espéreme, tenemos un taller el lunes a las 2 de la tarde. Taller de técnica básica, es un taller aparte. No, yo no voy a postergar una reunión, una revisión por un taller de tonterías. Van a la revisión el que quiere y después se van a su taller.
En una hora, media hora basta para ir iniciando. Sí, por eso no es. Pensaba que técnicas básicas de qué, De inyección y sacar sangre. no. Entonces el lunes, ¿ok? Ajá, ok. Porque tampoco legalmente se puede demorar la revisión del examen. Ok. Dice una semana hábil y el resto de la semana yo estoy más amarrado también. Lunes a la 1:30, allá en el tercer piso de la Escuela de Medicina. Ya usted sabes, ya entras por la puerta y a mano derecha está el call center el call center ese que le pusieron a los otros maestros. Y entonces allí, Ok. para que no tengan que salir del campo, yo te pudiera decir en mi consultorio, pero me parece incorrecto hacerlo manejar hasta el otro lado de San Pedro Sula por una revisión de 5 minutos. Entonces ahí que esté en el campus. ¿Ok? Envíame la lista, por favor, y ya con eso quedemos organizados. Ok, solo voy a Doctor, ver las horas. Entonces. para mañana es que debemos de presentarle lo del informe, ¿cierto? Mandárselo al correo. Bueno, mira, aquí el, ¿cómo se llama? Lo que dice el calendario, y me parece que sí. De cualquier manera, ustedes ya tenían los grupos hace semanas, y asumo de que ustedes han estado trabajando sobre esto. Mira, aquí dice fecha límite de presentación del informe. Mañana es 11, ¿verdad? Sí. 11 de marzo. Entrega 11 de marzo, efectivamente, el informe preliminar. Cabal, recuerden, no, por favor, mañana es el día límite, efectivamente, sin imágenes, para que no hacer aquel gran documento. Pero sí tienen que tener producción, objetivos, la parte que han recopilado, no necesitan tener la discusión todavía, si quieren, pero no es lo que estoy pidiendo. Y eso sí, la bibliografía debidamente acotada, citada al final con los respectivos numeritos del texto, etcétera. Y cualquiera de las normas, si quieren usar APA o Vancouver o lo que les dé la gana, pero con tal yo pueda agarrar esas referencias, irlas a buscar y ver si efectivamente coinciden con el texto, a ver si son relevantes y actualizadas. O sea que por favor, ahorita lo que me interesa es que tengan la estructura básica del trabajo que asignamos y la bibliografía para empezar a agregar y a trabajar sobre eso, ¿ok? Ok, listo, entonces. Listo, vaya. Entonces, nos vemos mañana. Por cierto, mañana literalmente hasta las 23:59 para presentar ese informe, ¿ok? Yo voy a revisar los documentos, por decirlo así, el sábado de la madrugada antes de ir a dormir. Y cuenta como fecha de presentación la fecha en que fue enviado el correo, por ahí sale recibido a tal hora o enviado a tal hora, y esa es su defensa, ¿ok? Aunque yo no inmediatamente les mande una contestación que ya lo recibí, pero ahí sí, si no el sábado, el lunes, yo recibí tu trabajo, ya con eso está salvada de decir, bueno, presentó, aunque haya que corregirlo, pero ya ahora ya se considera presentado y que cumpliste con esa cuestión. Ahora, si no están para el sábado temprano, los trabajos le hace sábado a medianoche, vaya, o sábado o medianoche el viernes, amanecer sábado, y están entregados tarde, trabajo que esté entregado tarde según el buzón, no lo voy a agarrar, ¿ok? Porque ahí está precisamente para eso está la fecha anunciada desde hace días, ¿ok? ¿Y qué más? Y como les digo, solamente el documento de texto plano o de Word, lo más, como dice, para no mandar aquel enorme documento. No me manden, por favor, PDFs. Escúchenme esto. No me manden PDFs. Porque lo que voy a hacer yo es que, por ejemplo, si agarro el trabajo del grupo X y lo voy a leer y ahí mismo en el texto lo voy a editar y tal vez en rojo o con algún otro tipo de letra, te voy a poner, tal vez le vaya a poner, aquí falta esto, incluyan otro, o esta sección que subrayé
no está, no me parece relevante, mejor quítenla y cámbienla con esta otra cosa. O sea, como dice, guiando ahí qué es lo que quiero que cambie. Si ustedes me lo mandan en Word, no es problema, ¿va? Pero cuando me mandan un documento de PDF, tengo que convertir de PDF a Word y luego a PDF de vuelta. Y eso se vuelve, ¿me entiendes? No, yo no tengo la paciencia para estar trasteando computadoras toda la mañana. Entonces, háganme la vida fácil, porque si me lo mandan en PDF, no lo voy a rechazar, pero te voy a tener que mandar un correo que hacerme el favor, hacer como te dije, envíamelo en un formato que yo pueda editar. ¿Ok? Ok, pues. Listo. ¿Hay un mínimo de páginas? ¿No? ¿Sí? Oficialmente no. Ahora, yo esperaría que un documento de estos ocupe, descontando obviamente el relleno, ¿va? No, que vas a necesitar para explicar tu concepto o tu propuesta, vas a necesitar unas 12 a 15 páginas más o menos, sin contar la bibliografía, de texto espaciado normal, más o menos para desarrollar lo que hasta ahorita tendrías tratado. Puede ser más, tal vez pueda ser menos, aunque me parece difícil que pudieras decir que en menos de 10 páginas vas a tener la suficiente documentación como para que ese trabajo tenga pies y cabeza, ¿no? Tenga pies y cabeza. Y conociendo los temas que di, normalmente vas a tener suficiente material ahí para tratar. ¿Ok? O sea que sí, un documento de 5 páginas, a menos que sea algo, una situación excepcional, le faltó, y yo te voy a mandar a repetir o agregarle al trabajo porque está muy expuesto, pero tampoco necesariamente tiene que ser un mamotreto de 90 páginas. ¿Okay? Si el contenido está macanudo, pero cualquier cosa de más de unas 30 páginas ahorita, a menos que estuviera casi completo, me parecería a mí que es porque agregaron un montón de relleno, o es que lo están haciendo a triple espacio, ¿ah? A triple espacio, y obviamente que ahí no implica nada sobre el contenido, sino que sencillamente lo hiciste, lo esponjaste. ¿Eh? Más bien, fíjate que yo lo que voy a poner como métrica, más bien es la cuenta de palabras, porque es más difícil de esponjar. Pero no, si querés una respuesta breve, unas 15 páginas promedio vas a necesitar ahorita. Promedio, ¿va? Ok, doctor. Me disculpa, pero ahí sí lo dejo porque vamos a clase. No, yo también. Tengo algo muy importante que hacer ahorita. Déjame almorzar. Deglutir. Vaya, pues buen provecho. Nos vemos, doctor. Bye.